Uno de los grandes interrogantes de la neurociencia ha sido pensar si nuestro cerebro viene como una tabla rasa y a partir de allí la sociedad es quien moldea y define los rasgos individuales de cada persona, o si por el contrario existe una modularidad y esto hace que ya esté predeterminada la forma en que el cerebro se va a desarrollar. Ese interrogante, que creo que no responde ni a un lado ni a otro, es lo que ha llevado a pensadores o a investigadores muy serios a desarrollar teorías de un lado y del otro. El caso es de Vygotsky, de Luria, del mismo Piaget, que pensaron acerca del gran conexionismo y atribuían a la sociedad un elemento preponderante a la hora de desarrollar las habilidades sociales, habilidades cerebrales del individuo, dándole y otorgándole el poder a los padres y a los educadores de ese futuro desarrollo infantil. A partir de ahí, el gran inconveniente que tuvieron fue poder demostrar la individualidad de cada uno y de por qué cada uno de estos niños después terminaban expresando algunas conductas o cogniciones que no estaban de acuerdo a estos modelos. También por el otro lado estaba la modularidad expresada en pensadores como Fodor, Gardner y el mismo Posner, quienes pensaban que el cerebro tenía módulos que ya venían predeterminados y basaron su teoría en lo que se llama el innatismo, que es lo que pertenece a todas las culturas en general y no necesariamente se aprende, sino se ve en cada una de estas culturas como propias. O sea, es un emergentismo del mismo cerebro. Los celos, la construcción de armas, el chiste, algunas ironías, bueno, etc. Esos innatismos le hicieron pensar a estos investigadores que el cerebro traía módulos y esos módulos lo único que tenían que hacer era ponerse en contacto con otros seres humanos o con la realidad y se expresaban. Yo creo que la clave está en ambos lados y creo que hoy el neuroconstructivismo es quien puede darnos la solución a este pensamiento. El neuroconstructivismo vino a fomentar, por un lado, la creencia de que si bien tenemos un innatismo, estos pilares que emergen luego van a intercambiarse entre ellos de una forma muy propia de cada individuo, pero por sobre todo de cómo ese individuo se relaciona con la sociedad. Es decir, este pilar puede ser muy innato, pero después la expresión epigenética va a depender de cuánto ese individuo se relacione en la sociedad y en el lugar donde vive. Es decir, y de una forma sencilla, somos por un lado una expresión genética que se combina con una expresión epigenética y determina la individualidad de cada uno de nosotros. Cuando existe un trastorno en el neurodesarrollo, los pilares no hacen otra cosa más que fomentar el desarrollo de conductas que tendrían que haber sido intercambiadas con otros pilares, pero la debilidad en el neurodesarrollo hizo que este pilar, por ejemplo, no desarrollara el proceso inhibitorio sobre el resto y la expresión epigenética aumentó el desarrollo de un módulo y ese módulo se terminó expresando de una forma mucho más potente que de lo que hubiera sucedido normalmente. Esto explicaría muchos trastornos del neurodesarrollo. Entonces, por ejemplo, trastornos como el TDAH, que en un punto no pueden hacer que intervenga el módulo frontal para hacer una inhibición sobre conductas que pueden ser prepotentes, empieza a desarrollar habilidades sobre la propia desatención. Hoy la escuela, que tiene un modelo bastante conductista, no le sirve a un niño que no presta atención. Y esto es difícil de congeniar con las habilidades escolares. O el mismo niño autista, el mismo niño con autismo, expresa un módulo de construcción de su propia identidad límbica, emocional, por decirlo así, de un punto de vista neuropsicológico, que no permite ser articuladas con el circuito social para otorgarle vincularidad, y entonces se termina expresando como un módulo potente de su propia autoconstrucción.
Por eso decimos que los trastornos del neurodesarrollo, la mayoría, no son una patología, sino son una expresión del cerebro en un comportamiento diverso o una forma distinta de funcionar. Entonces, para sintetizar, el neurodesarrollo o la construcción de la cognición es un modelo que articula el conductismo con el conexionismo, y eso se llama neuroconstructivismo. El neuroconstructivismo vino a poder aportar hoy la esencia de entender que existen módulos, pero que esos módulos se tienen que combinar entre sí para poderse no solo potenciar, sino inhibirse, flexibilizarse y por sobre todo compartir información para la construcción del self, de la cognición, que es en definitiva a lo que apunta el cerebro, a poder aprender, desarrollarse en un medio social, ser lo más autosuficiente posible y aportar al resto de la sociedad donde vive.